Hey familia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy voy a hacer un video desde el corazón porque quiero hablar sobre este tema que está sucediendo ahora. Y sí, es sobre el tema de las guerras. Ese tema que está siendo muy controversial, ese tema que está acabando con muchas vidas. Y por cierto, lo quiero hacer también porque hoy viví una experiencia aquí en el país donde vivo, que es Perú, que fue de un sismo de casi 6, y algo. Fue fuerte. Yo, por ejemplo, no estoy acostumbrado a este tipo de actividades naturales, ¿no? Y la verdad que tuve que sentir un poco de temor, o sea, salí, abrí las puertas, tuve que buscar refugio, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, tomar los primeros auxilios. Y me puse a reflexionar, ¿no? Que este mundo está muy convulsionado, el ser humano, yo lo veo a veces como que somos los parásitos que estamos invadiendo este planeta. Y por eso el mundo busca la manera como de sacudirse, de limpiarse, ¿no? Por eso vemos desastres naturales, vemos terremotos, vemos cualquier tipo de altercados que suceden, porque hay mucha maldad en este mundo. El ser humano de verdad se ha vuelto muy dañino, todo lo destruye, quieren poder, dinero. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace que pasen estos actos como las guerras, las pestes, el hambre y todo ese tipo de cosas. Y bueno, nosotros no somos salvadores del mundo, pero podemos con nuestro nivel de conciencia elevar esa energía y salvar a las personas. Claro que sí. Lo bien lo decía el doctor David Hawkins. No vengo aquí a apoyar ningún tipo de bando, simplemente vengo a decir desde la conciencia, documentar aquí desde mi casa, desde mi cuarto, porque simplemente soy yo, pues soy como tú, como cualquier otra persona que viene aquí a expresar sus opiniones desde la conciencia, que soy una persona común y corriente, pero que está hablando desde la voz de mi alma, desde la voz que está aquí adentro, desde mi percepción. También quiero invitarlos a mi comunidad. Tengo contenido gratuito en mis redes, en Instagram, en TikTok, que te va a servir muchísimo. Ahí te voy a dejar en la descripción los perfiles para que los sigas. Y para los que quieren algo exclusivo, tengo mi comunidad también VIP llamado Los Guerreros Pantheon, en la cual aplico todos mis conocimientos, todo lo que he aprendido, lo que he manifestado y que los llevo a una transformación no solamente física, espiritual y emocional. Así que si estás interesado, también te dejo ahí en la descripción para que te unas. Aprendamos que tenemos que invertir en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo. Tenemos que invertir, porque si no inviertes en ti mismo, que eres tú el mayor activo, ¿en qué vas a invertir? En alcohol, en drogas, en mujeres, en jueguitos estúpidos, en suscripciones estúpidas que no te llevan a nada. Señores, tenemos que invertir en nosotros mismos. Cuando yo aprendí eso, aprendí que es lo más importante, la sabiduría. Recuerden que el rey Salomón, ¿qué le pidió a Dios? Y eso que Dios le dijo que le iba a dar de todo. Y él pidió, ¿qué fue? La sabiduría. Porque era un hombre inteligente, sabía que eso es lo que más vale. Así que invierte en ti mismo. No lo digo porque si no quieres no me pagues a mí, no me importa. Simplemente para que inviertas en libros, en buenos mentores, en tu crecimiento, tu expansión. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar siempre de expandir nuestra alma. El ego no quiere que te expandas, pero el alma, acuérdense que es infinita, el alma sí quiere expandirse. Entonces, con este círculo donde estés, con esto que está rodeando en el mundo, la maldad, la ira y todo ese tipo de cosas, no vas a expandirte. Por eso que tenemos que buscar siempre la mejor fuente, que es la fuente divina. Y sí, señores, ahorita la gente está muy preocupada por lo de la guerra, que las muertes, el conflicto, la Tercera Guerra Mundial y un sinfín de cosas. Y obviamente es normal sentir miedo, sentir pánico, pero que no te carcoma, que no te gane. Aprendamos que las cosas terrenales, ok, son normales, pero siempre y cuando no se sobreexceda. No puedes entrar en un pánico, en un shock. O sea, no. Está bien que te documentes, que estés al tanto, pero no te agobies tampoco. Son cosas que tienen que suceder, lamentablemente. Recordemos que existen las dos fuentes, la fuente buena y la fuente mala. Las personas siempre tienen que hacer lo que tienen que hacer. Las personas siempre son como son. No podemos cambiar al mundo. La única forma que tienes que hacer es salvarte a ti mismo, como dijo el doctor David Hawkins. Sálvate a ti mismo y podrás salvar al mundo. ¿Cómo? Elevando tu nivel de conciencia. Cuando elevas tu nivel de conciencia, tienes la capacidad de contrarrestar la maldad en el mundo, vibrando las frecuencias de poder, aceptación, alegría, amor, iluminación. Claro, llegar a la iluminación es bien difícil, casi nadie ha llegado. Solo Jesús, Buda y Krishna creo que es los que han llegado.
pero mantente una frecuencia de felicidad, de amor. Eso es muchísimo, eso es poderoso. Y las personas que se mantienen en esa vibración, es difícil que no estén aplicando la abundancia, que no estén manifestando lo más bonito, lo más hermoso y que estén pobres. Recordemos que la pobreza es un estado mental, no es una enfermedad mental, claro que sí. Así que está en ti cómo quieres morir. Tú no tienes la capacidad de elegir dónde vas a nacer, pero sí puedes elegir dónde vas a morir. Puedes nacer pobre, pero es tu culpa morir pobre. Simple y llanamente. Hay gente que a veces no le gusta que le digan las cosas fuertes, pero a mí me gusta decir las cosas como son. A veces necesitamos a alguien que nos siente y nos diga la verdad como tiene que ser. Porque a veces ser muy blando da lugar a ser muy permisivo. Y por ende eso no te va a despertar a veces. Eso a veces no te despierta. Entonces decir la verdad desde la conciencia, no desde la crítica ni del juicio, es lo que te va a llevar a ti a despertar y es lo que te va a llevar a ti a tomar acción. Acción, acción y acción. De nada nos sirve cometer el error que muchos cometimos, yo en mi inicio, de puro leer, 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 leer y no aplicar, no aplicar, no aplicar. Documentarme, documentarme. Entonces el ego cree que ya sabe todo, pero si no aplicas, señores, si tú no aplicas, no vas a obtener los resultados. Una fe sin obra es una fe muerta. Acuérdense de eso. Y decirte la verdad también, porque muchas veces nos mentimos. Creemos porque ya hemos leído ciertos libros, somos eruditos, somos personas sabias, no aplicamos e igual creemos que es parte de la vida, pero no es así. Debemos aplicar, debemos conectarnos a la fuente divina también. No creamos que somos sabelotodo y que no necesitamos de nadie. Necesitamos siempre de la fuente divina, de la conexión espiritual. Así que esté en tus manos qué es lo que vas a hacer. Puedes elegir el bien, puedes elegir el mal. Simplemente tú eliges el camino. Tenemos libre albedrío y recordemos que las cosas que nos suceden son culpa de nosotros nada más, no culpas del exterior. Porque tú eres el que tiene la capacidad de elegir qué acción tomar. En este mundo están dadas todas las oportunidades, está dado todo. Simplemente nosotros tenemos que ir a por ello. Este mensaje ha sido con toda la capacidad de educarlos, documentarlos, de mi día a día, de cómo soy y de expresar mi opinión ante las cosas que estén sucediendo y ante las cosas que ya sucedieron también. Estén pendientes que sigo subiendo contenido de alto valor. Ya saben, en mi Instagram y en mi TikTok si tienen contenido gratuito de muchísimo valor también. Y para los que quieran nuevamente ingresar a mi sala exclusiva, de ahí les dejo en la descripción los links y los estoy esperando. Así que familia, espero sigan apoyando el canal porque esto lo hago con todo el cariño, con todo el amor, porque mi misión es esta, aportar valor y seguir expandiendo mi nivel de conciencia para dar un mensaje al mundo de amor, de unión, de fe y de comprensión. Hasta luego familia, cuídense.